Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar en la Academia Mexicana de Derecho con este gran foro, con este enorme congreso de independencia judicial y selección de jueces y magistrados constitucionales en Iberoamérica. Y la verdad que estamos muy contentos de tener una excelente jurista, Yalia Marina Dávila Salazar, de Guatemala, ex magistrada, para nosotros ministra de la Corte Suprema de Guatemala, miembro honorario de la Academia. Ahorita la vamos a presentar. Delia, pues primeramente bienvenida a la Academia, que eres miembro honorario y nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta, amiga. Gracias, doctor Navaja. Muy contenta de saludarles y agradecer la oportunidad que se me ha brindado para participar en este importante Congreso Internacional sobre un tema tan delicado y también tan importante a la vez como lo es la independencia judicial y la justicia constitucional. Perfecto, pues bueno, la doctora Delia Marina Dávila Salazar hace unos días apenas se entregó el encargo de magistrada, de ministra para nosotros de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Tiene el doctorado en Derecho, magíster en Derecho y Justicia, en Género y Justicia, magíster en Derechos Humanos. Le han sido otorgadas a la doctora más de 45 reconocimientos por su destacada trayectoria en el ámbito jurídico, entre ellos la Medalla de Excelencia Ética otorgada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, también por la Alianza Mesoamericana, por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y la Asociación Nacional de Mujeres Juezas de los Estados Unidos de América. Recibió el galardón a la mujer ejemplar por la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala y fue reconocida como profesional destacada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala, una de las más prestigiosas universidades de nuestra América Latina. De igual manera recibió el galardón Rostros por la Igualdad por sus contribuciones al fortalecimiento y la consolidación de la paz en Guatemala, otorgada por la Embajada de Canadá en Guatemala, y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, orgullosamente. Hoy abordará el tema de la independencia judicial y selección de magistrados constitucionales en Guatemala, tema muy interesante, como lo decía la ministra, la magistrada en Guatemala, porque depende de nuestros sistemas democráticos este punto medular. Doctora, ¿cómo surge y cómo se integra el Tribunal Constitucional de Guatemala, sobre todo el Tribunal Constitucional, la Corte, sabiendo que es uno de los primeros tribunales constitucionales en América Latina, el del 40 de España, de Cuba, el del 65 de Ecuador y este de 85, un tribunal constitucional modélico? Sí, muchas gracias. Eh, Nuestro Tribunal Constitucional, denominado Corte de Constitucionalidad, se crea en la Constitución de 1985, que entra en vigencia en 1986, y a lo que en Guatemala le llamamos el inicio de la era democrática, porque antes de estos años, pues hubo muchos eh, golpes de Estado, hubo gobiernos de facto, fraudes electorales, y entonces hasta que se llegó a esta fase de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y se crea esta constitución que es eminentemente humanista, garantista de los derechos humanos y crea el Tribunal Constitucional como un tribunal permanente con jurisdicción privativa, con una función esencial que es la defensa del orden constitucional, eh, de la defensa de la Constitución, la defensa de la separación de poderes, de los principios republicanos, de manera que la Corte de Constitucionalidad es el más alto tribunal en Guatemala. Hasta en la jurisdicción nacional es la última instancia a la que se puede acudir en una impugnación y de ahí pues ya sería acudir al sistema interamericano.
para la elección de magistrados de la Celia, quería Corte. hacerte una Sí, pregunta que ha sido una inquietud constante. Coexisten, evidentemente tú has sido parte de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este caso. Ha habido choque, el famoso choque de trenes en Guatemala. Es el último intérprete, evidentemente, como lo dijiste tú, el Tribunal Constitucional, pero ¿cómo se ha llevado, cómo han coexistido en este tema la Corte Suprema y la Corte Constitucional? De sí, constitucionalidad. sí, efectivamente, en Guatemala también es importante decirlo que no hay un control concentrado sobre la justicia constitucional, sino que es difuso. Entonces también la Corte Suprema actúa en algunos casos constituido como tribunal constitucional y también las salas de apelaciones, los jueces de primera instancia. La ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad establece las competencias para conocer en los casos de las acciones o recursos de amparo. Eh, el recurso de amparo es un recurso extraordinario, o sea, tiene ciertos requisitos como por ejemplo el de definitividad, que se tienen que agotar todos los recursos ordinarios para poder plantear el amparo. Y sí hemos visto estos choques de trenes, por ejemplo, la Corte Suprema tiene su nombre que se supone que es Suprema para impartir justicia ordinaria, ¿verdad? Penal, civil, de familia, de niñez, de género. Pero sí hemos tenido algunos casos donde incluso hasta en casación, por ejemplo, yo que integraba la Cámara Penal, hemos confirmado sentencias de los tribunales de sentencia, ya confirmada en apelación y confirmada en casación, y entonces los sujetos procesales han ido en un amparo a la Corte de Constitucionalidad y la Corte, por ejemplo, si la persona iba condenada, la Corte puede, yo creo que ahí es donde ha pasado la línea, ha dictado alguna resolución ordenándonos que absolvamos. Entonces, el entendido que la Corte de Constitucionalidad a través de los amparos no se constituye una instancia revisora. Entonces, no podrían revisar, pero como tenemos que acatar las resoluciones de la Corte como máximo tribunal constitucional, entonces resolvemos lo que nos está ordenando la Corte, indicando que no compartimos el criterio y por qué razones, pero que le damos vuelta a la sentencia, ¿verdad? De casación, porque así lo están ordenando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama el choque de trenes. Sí. Por ejemplo, también el Tribunal Supremo Electoral. Se supone que el tribunal tiene supremacía en materia electoral, pero todos los fallos de todos los tribunales en Guatemala pueden ser conocidos por la Corte de Constitucionalidad a través de los amparos. Entonces, que lo de Supremo, tanto de la Corte como del Tribunal Electoral, pues no queda tan expresamente como se ha criado estos tribunales, ¿verdad? Porque pues a través del Tribunal Constitucional es que al final deciden todas las decisiones de todos los tribunales. Oye, Delia, qué maravilla cuando abordas el amparo, porque el primer país que después de la creación de México en el amparo que lo adopta es precisamente en el mundo Guatemala, en el 1879, un país de avanzada en temas constitucionales, mi admiración. Y este amparo es omnicomprensivo, ¿verdad? Porque igual que en México, porque se segmenta en algunas partes, si hay un habeas corpus, un habeas data, en Guatemala es muy parecido a México, ahorita que abordaste el tema del principio de definitividad. Sí, sí, digamos en Guatemala la misma constitución establece los mecanismos o garantías de defensa del orden constitucional. Y entonces se crea la exhibición personal, el recurso de exhibición personal, que es el mecanismo para garantía de la libertad y la integridad individual, ¿verdad? Para evitar que se cometan detenciones ilegales y que se causen vejámenes a las personas que, aunque estén detenidas legalmente, se estén causando vejámenes en los lugares de detención. Entonces, este es uno de los mecanismos que crea nuestra Constitución, la exhibición personal,
y es rápido y muy sencillo, ¿verdad? Los catedráticos en la universidad decían que se podía pedir hasta en una carterita de fósforos. O sea, no necesita formalismo. Eso está muy Se puede bien. pedir por teléfono y la puede pedir cualquier persona, no necesariamente las víctimas, y se puede plantear ante cualquier tribunal de toda la República. Y hay obligación de darle trámite inmediatamente. También tenemos el amparo, ¿verdad? Que convierte esta garantía contra la arbitrariedad de los poderes del Estado, contra la amenaza y contra la violación, ¿verdad? El amparo tiene una función preventiva para evitar que se cometan las violaciones, ¿verdad? Se puede plantear contra una amenaza cuando esto se puede prever y también cuando ya ha surgido la Ya violación latente, exacto. para restaurar esos derechos. Y entonces la Corte de Constitucionalidad es un órgano de control jurisdiccional de todas las disposiciones estatales, ¿verdad? Debe garantizar esa separación de poderes. Y el otro mecanismo que es la inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones generales, ¿verdad? Y entonces este mecanismo, esta garantía, funciona para garantizar la supremacía constitucional, ¿verdad? Que aunque la misma Constitución establece que eh, es nula toda disposición que contraríe a nuestra Carta Magna, Sí. pues está el mecanismo del planteamiento de la inconstitucionalidad eh, general que la conoce la Corte de Constitucionalidad y que tiene esa potestad para que al emitir su sentencia pueda expulsar del ordenamiento jurídico una norma o disposición que declare que contraviene nuestra constitución política de la República de Guatemala. Quisiera como compartirles un ejemplo. Sí. En Guatemala era permitido el matrimonio de personas menores de edad con autorización judicial o con autorización de los padres. Entonces, se planteó la inconstitucionalidad contra esta disposición porque contravenía los derechos de decidir libremente con quién casarse de las personas y no porque disposición de los padres o de un juez. Y entonces se expulsó esta norma y luego pues se hizo una reforma al Código Civil donde se prohíbe el matrimonio de menores, tanto de hombres como de mujeres. Solo al tener la mayoría de edad, que es de 18 años en Guatemala, las personas pueden decidir si desean contraer matrimonio. Y otro ejemplo, pues, era el adulterio, que se regulaba como un delito que sancionaba solamente a las mujeres al tener alguna relación sexual con un hombre casado. Entonces aquí se declaró que este delito violaba el derecho a la igualdad, porque si dos personas participaban en el delito de adulterio, pues, ¿por qué se sancionaba solo a la mujer, verdad? Entonces, se expulsó esta norma por violar el artículo 4 constitucional que establece el derecho a la igualdad de todas las personas. Excelente. O sea, esta acción para verificar la compatibilidad de la normativa con la Constitución, pues es prioritaria. Doctora, querida doctora Delia, ¿qué funciones desarrolla en específico esta Corte de Constitucionalidad? Bueno, la Corte tiene la función jurisdiccional, ¿verdad? Que es cuando conoce todos los amparos en apelación, por ejemplo, los amparos contra el presidente y vicepresidente, contra la Junta Directiva del Congreso y contra la Corte Suprema de Justicia. También cuando resuelve las inconstitucionalidades de leyes de carácter general y las apelaciones, los recursos de apelación de todos
de todas las sentencias que dicten cualquier órgano jurisdiccional constituido en tribunal de amparo. También la Corte tiene una función consultiva. Eh, s- se puede solicitar una opinión consultiva a la Corte, aunque esta no es vinculante, se le da toda la importancia como que lo fuera. Cuando se va a ratificar algún convenio o tratado internacional o cuando se va a presentar una iniciativa de ley, se le puede consultar a la Corte de Constitucionalidad si estas nuevas leyes no contravienen la O sea, es un control Constitución. preventivo. Sí, sí, hace un control preventivo. Entonces, también es importante resaltar, yo creo que en otros países también lo es. En Guatemala el amparo es muy amplio y establece la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces deja un marco muy amplio para plantear amparos por todo, aunque no amerite el planteamiento de la acción, esa disposición normativa deja muy amplio contra todo. Conflictúa mucho que se satura la Corte. Sí, se satura la corte y es más, ha sido utilizado el litigio malicioso para retardar, para entorpecer procesos judiciales. De hecho, tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mirna Mac contra Guatemala, donde en ese caso se plantearon más de 40 amparos y 40 apelaciones contra lo que se resolvieron los amparos. Y entonces eso hizo que el proceso tuviera más de 10 años en la justicia penal. Era una medida que planteaban una y otra vez los sindicados y otras personas, pero el objeto era que el caso no llegara a su final resolución, sino que era un mecanismo retardatorio. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado en esa sentencia al Estado de Guatemala que realice modificaciones legislativas o los mecanismos para evitar el excesivo Sí, uso y abuso del amparo dentro de los procesos. este es bien interesante porque se maneja ahí como este tema de admisibilidad pues, constituye una inconvencionalidad y esa sentencia que abordas tú con tanta precisión es histórica, es de Mirna Machan contra Guatemala, porque esa sentencia de 2003 fue el primer voto particular de don Sergio García Ramírez donde se acuñó pretorianamente el concepto de control de convencionalidad. Qué bueno que haces mención de ese tema, como siempre, querida doctora Delia Marina. Delia, ya lo abordaste y lo avanzaste y me gustaría mucho que lo retomáramos un poquito en el tema, cuál es el tipo de control de constitucional que adopta Guatemala, porque quizás para el grueso de los países hasta un carácter excepcional se tiene. ¿Cuál es en específico, cuál es el control que ya abordaste un poquito tú en relación al control de constitucionalidad de Guatemala? Sí, dije que es un control Difuso. difuso, porque tanto los jueces de paz, los jueces de primera instancia, los magistrados de cortes de apelaciones, como los magistrados de Corte Suprema de Justicia, tenemos competencia para conocer acciones de amparo con las competencias que la ley establece. Entonces, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia puede constituirse en Tribunal Extraordinario de Amparo para conocer amparos planteados en contra de los ministros de Estado, en contra de diputados del Congreso de la República, en tanto, por ejemplo, en contra del Procurador de los Derechos Humanos, de la Fiscal General de la República, y por ejemplo, los magistrados de cortes de apelaciones eh, pueden conocer amparos que son planteados en contra de los jueces de primera instancia, también en contra de secretarios generales y, por ejemplo, los jueces de primera instancia conocen los amparos en contra de los jueces de paz.
y en contra de los alcaldes municipales. O sea, se nos asignan competencias para el conocimiento de los amparos y entonces cada uno nos vamos convirtiendo en Tribunal Constitucional de Amparo. Ahorita que acabamos de enfrentar el evento electoral, hubo una cantidad de amparos electorales también en contra del Tribunal Supremo Electoral que tuvo que conocer a la Corte, por ejemplo, y luego pues las apelaciones, todas las apelaciones de cualquier tribunal constitucional constituido conforme a la competencia, esas sí las conoce, las resuelve la Corte de Constitucionalidad. Ellos son los que conocen todas las apelaciones que se planteen en contra de tribunales que hayamos conocido en primera instancia de los amparos. Perfecto. Uno de los elementos que hemos visto en el transcurso del desarrollo de este importante congreso, que me da mucho orgullo que participes tú, es la manera de que se eligen o seleccionan los jueces constitucionales en Guatemala. Sí, esto, digamos, es también importante abordarlo. Los magistrados constitucionales son cinco titulares y cinco suplentes. Están electos para un periodo de 5 años y son electos, uno por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, otro por el Congreso de la República de Guatemala, otro por tanto titular como suplente, por la Corte Suprema de Justicia, eh, un cuarto por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Que es la Universidad Autónoma Nacional, y entonces el Consejo Superior lo integran los decanos de todas las facultades. Sí, bueno. Y entonces se hace esta elección y la elección que considero la más democrática también es la que hace el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En Ah, Asamblea General nos convocan a todos los notarios y se hace un evento electoral y se vota, mientras que los otros cuatro es como designación a dedo, ¿verdad? De los de los organismos, de los tres poderes del Estado. Y entonces el Ejecutivo y el Legislativo pues son poderes eminentemente políticos, Críticos. ¿verdad? Son políticos. Y entonces el tema es que a las personas que se eligen se tienen que desvincular de quién los nombró para poder ejercer esa independencia judicial, ¿no? Y poder hacer esa función de la defensa del orden constitucional y de la separación de poderes, ¿verdad? De la no injerencia de los poderes, porque se le da a la Corte de Constitucionalidad la autonomía necesaria para el ejercicio de sus funciones. La ley también establece esa autonomía, que no están supeditados a ningún poder del Estado, ¿verdad? Que la ley regule esa forma de su nombramiento es una cosa, pero también la ley establece que no están supeditados a ningún organismo de Estado y que gozan de independencia en el ejercicio de su función. Eh, También tienen una función administrativa, pues, porque el que está de presidente de turno tiene que administrar el presupuesto cada año. Está también regulado que los 5 titulares sean presidentes, un año cada titular, y va a tomar la primer presidencia por edad, el más antiguo, el que tenga más años de edad, es el que asume la primera y así en ese orden hasta el que tenga menos años de edad. Oye, mi querida ministra, qué interesante es, pero esta forma de seleccionar, como dices tú, cuando participan en muchos de nuestros países órganos políticos, complica el tema de la independencia judicial. Sí, sí, definitivamente que es complicado esa forma
de elección, porque pueden haber presiones o como pedir favores, ¿verdad? A cambio de esos nombramientos. Y ahí, pues, entrando un poco en la independencia judicial, em, la independencia judicial considero que es una garantía de la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho a que ser juzgado por jueces independientes. Em, y escribí un artículo sobre la independencia judicial. em, y entonces en mi artículo indicaba que la independencia judicial genera legalidad, genera paz, armonía, seguridad y no corrupción, ¿verdad? Claro. Eh, Esto de la independencia judicial, pues es un deber de la función jurisdiccional y, como lo dije, una garantía para la ciudadanía. Es un elemento intrínseco de la función jurisdiccional y una garantía para la ciudadanía del derecho al acceso a la justicia, por lo que los jueces y juezas deben impartir justicia con absoluta independencia, lo que significa que deben emitir sus resoluciones libres de presiones, libres de cualquier injerencia de los poderes del Estado o grupos de presión. En ese sentido, es importante resaltar que las resoluciones judiciales son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, se cumplen, no se discuten y solo son impugnables por los medios legalmente establecidos, lo que conlleva que se deben atacar las resoluciones y no a los jueces, ¿verdad? Arbitrariamente se utilizan acciones legales para atacar a jueces y juezas de parte de algunos sujetos procesales como mecanismos de presión, de intimidación, de amenaza y también de desprestigio. Ahora a través de las redes sociales se están atacando eh, a los jueces y esto pues sí se debe considerar una afectación a la independencia Claro. judicial porque se pretende criminalizar la función Jurisdiccional. jurisdiccional con circunstancias graves que afectan la independencia judicial, no solo de cada juez, de cada magistrado, sino también del poder judicial que goza de independencia. Nuestra Constitución establece sanciones para quienes atenten contra la independencia, no solo administrativas, sino que también las penales que surjan de eso. En mi artículo cito al doctor Alirio Abreu, en su obra Independencia Judicial, eh, Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor expone que la independencia del Poder Judicial como consecuencia de la separación de poderes en un sistema democrático y la independencia de los jueces como un derecho en el ejercicio de sus funciones y de los ciudadanos en relación con el acceso a la justicia y a las garantías judiciales ha sido materia reiterada y tratada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sus opiniones consultivas como en sus sentencias. La falta de independencia judicial conlleva necesariamente la falta de imparcialidad y por ende la violación del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye una evidente carencia de igualdad para alguno de los litigantes. Entonces, esto es importante, que los jueces ejerciten esa independencia, que no se dejen presionar, que no tengan miedo. Los jueces tienen que tener como una virtud ser valientes. Yo decía, si un juez o una jueza tiene miedo, mejor que renuncie, porque se enfrenta eh, personas peligrosas donde toca decidir, pero el mismo
Couture Sí. dice, ¿verdad? Que si un juez falla, el pueblo está perdido, ¿verdad? La última esperanza que la ciudadanía tiene es creer en jueces independientes. Qué interesante. ¿En qué revista es, mi querida doctora Delia? Es un artículo que publiqué en la página de los jueces. Ahorita te digo, la Asociación de Jueces eh, Qué está aquí. interesante. Y también en un periódico aquí en Guatemala que se llama La Hora. Ok. Este, sí, ahorita te digo cómo se llama. Ellos están como adheridos a una asociación Van Center, se llama, que es de Nueva York. em, Van Center for International, dice, de la justicia del Colegio de Abogados y Notarios de la ciudad de Nueva York, y es la Asociación de Guatemalteca de Jueces por la Integridad. Sí, sí, es una asociación de jueces aquí en Guatemala. Entonces, eh, escribí un artículo, les leí una parte porque preocupa. Yo hice una investigación en el 2018 sobre la cantidad de casos presentados en la Junta de Disciplina y Antejuicios contra jueces guatemaltecos. Y entonces pude ver que habían presentado 832 denuncias ante la Junta de Disciplina en contra de jueces y juezas en Guatemala. Y de esos 832, solo 21 casos les dieron trámite. O sea, es el 2,5%. Claro. Entonces pude establecer que en realidad las denuncias no tenían fundamento. Fueron prácticamente desestimadas, a unas no les dieron trámite, pero lo que sí hacen es poner Para intranquilos a los de amedrentar, las juezas. claro. Sí, y quitarles el tiempo que deben dedicarle a la judicatura para dedicarse a defender de estas denuncias que se les hacen sin fundamento. Igualmente los antejuicios, una lluvia de antejuicios, ya no atacan las resoluciones, sino a los jueces y Sí. juezas. Entonces, en ese mismo año se presentaron 71 antejuicios, y de esos antejuicios solo 5 fueron declarados al lugar a formación de causa, ¿verdad? Son porcentajes mínimos, pero sí se ha visto que ha sido un mecanismo de presión, de intimidación, de amenaza, que los litigantes están utilizando también para amenazar, intimidar y afectar emocionalmente a los jueces y juezas. Qué interesante es este planteamiento que haces en el artículo, porque cuando hablamos de tutela judicial efectiva, uno de sus contenidos es el acceso a la justicia, el que abordas tú, y es ese derecho a tener un juez independiente, imparcial, competente, pero ahí vienen todos los atributos de la función jurisdiccional, esa unidad jurisdiccional, esa exclusividad que parece que no se quiere entender, la independencia, tanto interna como externa, y la imparcialidad subjetiva y objetiva. Entonces, importantísimo para consolidar las democracias. Que planteando lo que aborda la Constitución, que realmente ha sido de avanzada en muchas de las cuestiones, en el caso de Guatemala, en el planteamiento exclusivamente constitucional, que muchas veces no se respeta, ese es el problema, el quebranto. ¿Cuál es el estatus de la independencia judicial en Guatemala? Ya abordaste tú un poquito que había incluso figuras penales en este sentido. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo se asegura constitucionalmente la independencia? Bueno, solo quería referirme que en la conclusión del artículo coincidimos con lo que tú expresaste, Jesús, Sí, claro. porque yo pongo aquí como conclusión que cuando no se aplica la justicia con independencia judicial, se anula la tutela judicial efectiva y se viola el debido proceso, sumado a otros derechos y garantías que Hemos tenido una corresponde gran al acceso a empatía la justicia. académica tú y yo, Delia. Sí, coincidimos perfectamente en esto. Bueno, la Constitución regula la independencia judicial del organismo judicial y de los jueces, y establece también que quien atente contra esa independencia debe ser sancionado, ¿verdad?
el tema es que la independencia está en cada juez, en cada magistrado, en el ejercicio de la función jurisdiccional, en sus juzgados, en sus judicaturas, ¿verdad? Hay un elemento ahí interno que tiene que tener en cumplimiento también a principios y valores éticos. Cada funcionario cumplir con ese juramento que se hace cuando se asumen los cargos de someterse únicamente a la Constitución y a las leyes. Eso es lo que establece cuando se regula la independencia judicial, que los jueces y juezas, los funcionarios judiciales están sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes del país, ¿verdad? Y a ninguna otra eh, injerencia de ninguna clase, de ningún de otros poderes del Estado, ni una persona o grupo de presión, ¿verdad? Entonces, está ahí y entonces hay que hacer la suya, hay que apropiarse y ejercitarla, Oye, cada sí. funcionario. Ujú. Fíjate qué importante todo esto que hemos abordado lo que se ha venido viviendo en nuestra América Latina constantemente y todos estos ataques a los jueces y magistrados constitucionales. Y en este sentido se han venido algunas iniciativas y están otras por venirse en nuestros países de que a lo mejor no se entiende mucho la esencia del Poder Judicial como ese órgano que tiene que resolver todas estas controversias, todas estas tensiones que se dan entre la democracia y el constitucionalismo, que son fundamentales y que son para hacer sobrevivir los sistemas democráticos, con iniciativas de selección y elección popular de los jueces o ministros o magistrados de cortes constitucionales. Creo que es complicado, pero es un tema que puede matar la esencia misma de los tribunales constitucionales y de las Cortes Supremas, ¿no, Delia? Sí, sí, definitivamente aquí en Guatemala ya hace varios años que se está planteando reformas al tema de justicia en Guatemala, al sistema de justicia, porque hemos visto que estos modelos también ya no son funcionales, que también ya no dan los resultados que quisiéramos de transparencia y de la mejor selección. Entonces, hay algunas propuestas ahí de reformas constitucionales que ha sido difícil y que muchos profesionales del derecho insisten, ¿verdad? Y está en la mesa, pero que no hemos logrado que avancen en el Congreso. Em, Sí creemos, porque las últimas elecciones también que han habido de cortes eh, han sido muy cuestionadas y también con señalamientos en procesos penales. Eh, de hecho, una resolución de la Corte de Constitucionalidad eh, permitió que el periodo constitucional de la Corte Suprema de Justicia no se cumpliera. eh, Nosotros teníamos que entregar en el 2019 y fue por varios amparos, por cuestionamientos en la selección de los listados de personas que participaron para magistrados de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso que hiciera una elección a viva voz, uno por uno de los magistrados que iban en el listado, que eran más de 200, y los diputados son 160, me parece. Entonces, los diputados decían que esa resolución era de imposible cumplimiento. Y, y fue pasando un año, otro año, pasaron casi 4 años, hasta ahorita en noviembre que la Corte de Constitucionalidad, que es una nueva corte, ¿verdad? La octava magistratura, emitió una resolución donde les dice que elijan las cortes porque
es su obligación y que si no eligen les va a certificar lo conducente y les cambia el procedimiento que les había ordenado la primera sentencia y entonces les dice que elijan con un tablero electrónico, solo apachando el dedo, porque la otra corte quería que ellos expusieran si las personas eran idóneas o no, y por qué motivos o por qué razones, ¿verdad? Y que tomaran en cuenta también la fiscalización y la auditoría social, los señalamientos que pues grupos de la sociedad civil organizada habían realizado respecto a algunos candidatos. Entonces, sí son como modelos que ya no corresponden a la realidad que vivimos en el país y que sí es necesario que se hagan las modificaciones, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos una ley de comisiones de postulación para elegir magistrados de corte y de cortes de apelaciones. Y entonces también hay propuestas para hacerle modificaciones a esa ley de comisiones de postulación y porque también se ha politizado, ¿verdad? Se ha politizado mucho y pues esperamos que ya para el otro año hay elección de nuevas cortes. Esta corte que se eligió ahorita en noviembre solo va a estar por 10 meses para completar un nuevo periodo de 5 años. Y esto pues nunca había pasado. Es un mal precedente. Diez, No se diez haya meses nada respetado. más. ¿Se eligieron los 5? No, somos 13. Aquí en Acá en la Guatemala, Corte 13, y sí, 13. Somos 13. Ah, en la Corte Suprema. sí. Entonces ahorita eligieron a los 13, pero solo van a estar para completar el periodo, que son 10 meses, más o menos. Ujú. Entonces, digamos, es un mal precedente que no hemos podido entregar nosotros el cargo cuando se venció en el 2019. Pero, Éramos 2014-2019, pero fue por un amparo. Entonces, qué delicado. el poder, esa potestad de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces da pena que si se prolongó un periodo de Corte Suprema de Justicia, que la Constitución dijo que era por 5 años, pudiera prolongarse en el Ejecutivo. O sea, es, eh, es un inmenso poder que tiene la Corte de Constitucionalidad. Pues, de hecho, aquí en Guatemala le dicen la Corte Celestial, porque contra lo que la Corte resuelva solo procede un recurso de ampliación o aclaración, y entonces a veces ellos resuelvan, pues no procede. No hay a dónde más poder presentar algún recurso. El impacto de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, ese Tribunal Constitucional trasciende, ya que crea efectos generales que repercuten en el presente y en el futuro de nuestro país, ¿verdad? Crean jurisprudencia también y sientan doctrina. Y entonces, tal vez algo importante que la Corte ha reconocido es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para Guatemala, aunque Guatemala no sea parte en el caso donde se dictó la sentencia. Qué importante. Eso, qué tema tan Ujú. importante, ¿eh? Esa cosa interpretada. Sí, sí, eso está, lo ha establecido, ¿verdad? Perfecto. No, pues la verdad es que encontramos muchas inquietudes, Delia, siempre en nuestras cortes, en nuestras altas cortes. Sí, A mí me da, sí, a mí me da mucho gusto que personas como tú, con tu preparación y tu probidad, en un momento dado hayan estado formando parte de la Corte Suprema. Y me angustia ver estas circunstancias cuando hablabas hoy tú de los 10 meses y ver estos principios desde que abordó en su momento en esa creación de don Héctor Fixamudio, derecho constitucional procesal, el tema de la permanencia, ¿no? Y esto, que a través de un amparo pueda suspender el curso de la integración de una alta corte, se me hace sumamente complejo y delicado. sí, 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 definitivamente, ¿verdad? Son como malos precedentes.
y nosotros no podíamos abandonar el cargo porque la ley del organismo judicial, que tiene su propia ley, establece que no puede abandonar el cargo ningún juez ni magistrado hasta que no se nombre su sustituto. Claro, Entonces, mientras el Congreso no nombraba quién nos iba a ir a sustituye, suceder, ¿verdad? No podíamos dejar un vacío de poder tampoco, no podíamos dejar a la gente sin justicia, no podíamos dejar al país sin justicia, porque pues la justicia es de todos los días, no se claro. puede parar, ¿verdad? No, no, la justicia no se puede parar. Entonces, pues gracias a Dios, después de 4 años, el Congreso eligió finalmente y entonces eso nos permitió eh, poder entregar el cargo. Ujú. Lo que se vive en nuestra América Latina. Bueno, oye, muchísimas gracias. Voy a estar fuera del aire un par de minutos contigo, pero antes de despedir a Delia María Dávila Salazar, extraordinaria en su función como, en su momento como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, ministra en el caso de lo que como se maneja en México. Pues fue muy, muy importante considerar el tema de responsabilidad, tanto jurídica, tanto moral, permanecer en el cargo por más tiempo, pues cumpliendo con este tema de la integración de las altas cortes en Guatemala. Delia, pues muchísimas gracias. Hace unos días entregaste el cargo apenas, lo Sí, anunciamos en el Congreso hace meses, ya vamos en la octava participación de 8 países, ya hoy hemos abordado, se han abordado, como se va a hacer a nivel materialmente del grueso de Iberoamérica, lo que es este tema de la independencia judicial y vinculado directamente a la selección y elección de miembros de las altas cortes. Y hoy ha sido un gusto tener a la doctora Delia María Dávila Salazar, ex magistrada, ministra de la Corte Suprema de Guatemala, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, con este tema de la independencia judicial y selección de los magistrados constitucionales en Guatemala. Queda mucho por hacer, Delia, mucho por hacer. Consolidar la democracia en América Latina ha sido muy complejo y bueno, pues hay que seguir trabajando, ¿no? sí, sí, esta es una gran oportunidad, una puerta de excelencia que la Academia Mexicana de Derecho nos brinda para las experiencias comparadas. Pude escuchar al colega de El Salvador eh, Anaún, sí, y de Argentina también. Lorenzetti. eh, sí, y entonces es muy interesante. Podemos aprender mucho de otros países, ¿verdad? De esas experiencias tan importantes, de los abordajes. Y entonces, felicitarte, querido doctor Jesús, eh, por estos espacios tan importantes para América Latina e incluso países de Europa, que también vi que tienes en Viene porque, el presidente ¿verdad? Porque, constitucional de España, sí. porque muchos también de nuestras leyes o algunos modelos también nosotros hemos aprendido o hemos traído Ah, de otros países, ¿verdad? Siempre para ir mejorando nuestros sistemas. Entonces, muy contenta de este espacio, de esta oportunidad. Agradezco a todos los profesionales, los colegas que están en línea por su valioso tiempo para poder participar en esta conferencia y también agradecer todos los esfuerzos y decirles que me siento orgullosa de ser socia honoraria de la Academia Mexicana de Derecho, por ese gran trabajo que realizan, que es constante y eminentemente académico, ¿verdad? Sí, netamente académico. De hecho, ahorita que dices que Eminentemente bueno ver esas académico. fortalezas y esas debilidades, Sí. a veces esas angustias y a veces menos alegrías que vivimos en la magistratura constitucional. Y fíjate que han agregado, por ejemplo, ahora Fabián Salvioli, que es relator de Naciones Unidas en justicia transicional, va a estar también disertando en el tema.
en donde existen cortes supremas y coexisten con tribunales constitucionales de ambos, y entonces después generaremos con ustedes mismos y algunos que se agreguen algunas mesas de análisis y de debate, porque de hecho Naún acaba de venir conmigo aquí, estuvimos en Morelia, Michoacán, hace unos días, y vino el doctor Ricardo Lorenzetti, vino el año pasado a Tlaxcala, entonces faltas de venir tú, hay que venir pronto por acá. Ah, sí, sí está bien. Tal vez solo quisiera agregar que en este tema de la independencia judicial, que en alguna forma indiqué que también es la no corrupción, Sí, eh, también decir que los jueces tampoco tienen un cheque en blanco cuando se les adjudican los cargos y que existe el delito de prevaricato. claro. Si existe el delito es que si están resolviendo de forma arbitraria y contraria a la ley, también pueden Y ser, violando los principios de la eh, interpretación con mutaciones y todo eso, claro, no, y sí, con gobierno de los correcto. jueces tampoco. Sí, 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 porque pues también hay casos, ¿no? De que hemos visto que también han degradado y se han convertido en algunos casos en como negociantes de la justicia, ¿verdad? Sí, Y pues hay varios también en la cárcel. Entonces, claro. sí, No, eso también que no puede permitirse, que ser un juez no tampoco es que pueda resolver arbitrariamente, ¿verdad? exacto. Sino que es cumpliendo la ley bajo el imperio de la ley, que la independencia judicial no permite tampoco arbitrariedades, ¿verdad? Claro, poderes limitados, equilibrados, con pesos, contrapesos, controles, exacto. Pues bueno, hoy despedimos a la doctora de la María Dávila Salazar, ex magistrada, para nosotros ministra de la Corte Suprema de Guatemala, y nos vemos en la siguiente conferencia y después hemos de abordar algunas mesas de análisis con 4 magistrados o jueces constitucionales de nuestra América Latina, que obviamente uno de ellos lo integrará la doctora Delia. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia.